iniciar la grabación. Ya. Ahora sí. Con respecto a la enfermedad actual, el paciente viene con una enfermedad de 10 meses, llama la atención. La forma de inicio insidiosa, el curso progresivo y los síntomas principales. Dolor cervical, paresia asimétrica del miembro superior derecho y miembros inferiores. Y parestesia del miembro superior izquierdo. Ahora ya podemos hablar de paresias, de parestesias. Relato cronológico, el paciente inicia la enfermedad desde hace 10 meses. Refiere que luego de hacer un esfuerzo físico, ahí refiere que levantó su mototaxi porque se había malogrado y él lo intenta levantar. Más o menos 40 kilos, es lo que habíamos deducido que él cargó en ese momento. Presentó de manera brusca un dolor tipo urente, o sea, él al levantar presentó inmediatamente ese dolor, con una intensidad de 6/10, pero en la región posterior del cuello. Él lo describe como un tirón, pero ese dolor se irradió hacia el antebrazo izquierdo. Refieren que ese cuadro de ese dolor, de esos síntomas que él presentó en ese momento, fue disminuyendo de manera espontánea. ¿Por qué? Porque él asoció que fue simplemente una contractura y que eso iba a pasar. Ahí el paciente manifiesta que el dolor persiste por varios días, baja de intensidad, pero no cede, o sea, no se va. De manera parcial en la misma zona, donde dolor cervical posterior y miembro inferior. A ver, vamos. ¿Me escuchan entrecortado? Ya, listo, continuamos entonces. Días posteriores, mientras se encontraba realizando sus labores, presenta de manera súbita la misma sintomatología, pero con una mayor intensidad. Presenta dificultad para movilizar el cuello, con limitación para realizar movimientos bruscos. Manifiesta que al estimular la región cervical posterior, se presentaron movimientos involuntarios en el brazo izquierdo. Progresivamente el dolor se irradia hacia el hombro y la cara anterior del tórax izquierdo. Razón por el cual él se automedica. Va a la farmacia y toma Doloneurobion Forte complejo B 3 veces al día durante un mes, todos los días, decía el paciente, que eso ayudaba a disminuir de intensidad el dolor, pero que no desaparecía, nunca desapareció. Mejoraron momentáneamente y empezó nuevamente a hacer su rutina. Él era chofer de mototaxi. Incluso realizaba actividades deportivas, pero no las completaba. 8 meses antes de que él acudiera al hospital, va al centro de salud de Pueblo Nuevo porque él es de Chincha, donde le dicen, ¿sabes qué? Tienes una contractura muscular. Le dan relajantes musculares y los manda a la casa. El dolor persiste, pero ya con una intensidad de 4/10. Acá lo que faltó es saber la intensidad que tenía días anteriores. 6 meses antes, como las molestias continuaban, él dijo, bueno, mire al centro de salud, a que me vean, lo observan y le ven exámenes, le indican exámenes radiológicos para que pueda ser visto. Pero durante ese tiempo le dicen, vete al quiropráctico, la familia le dice, vete al quiropráctico. El quiropráctico lo ven, pero adicionalmente le dicen que se haga rehabilitación. Y dentro de esta rehabilitación dan terapias alternativas como termoterapia. Eso se lo recomiendo a un familiar. Él dice, nos manifiesta que la movilidad en el cuello mejora un poco. Tanto así que reinicia sus actividades, pero siempre el dolor persistía, nunca se fue. 5 meses antes, él manifiesta, porque hacía sus actividades deportivas, que cuando empezó a jugar un partido de fútbol, sintió parestesia y paresia
en el miembro inferior izquierdo. Ahí lo que faltó es poner parestesia en cuál de las zonas. Y parece en el miembro inferior izquierdo. Lo que originó que él cayera jugando fútbol. Tomó como que era una caída, algo sin importancia, y nuevamente realizaba sus actividades. 4 meses antes de acudir al hospital, la parestesia se extiende en las manos, hacia las manos. Por eso fue llevado al centro de salud, otro centro de salud. Pueblo Nuevo es como si fuera un distrito de Chincha. Esta vez lo llevan a un centro de salud del mismo Chincha, donde determinan que su caso no puede ser manejado ni en una posta ni en un centro de salud y que debería ser visto en el hospital de Chincha, en el área de neurología. Pero debido a las continuas citas y tan prolongadas y tan postergadas, el paciente no pudo ser atendido. Se regresa a casa y empieza a realizar sus actividades nuevamente normales, pero siempre persistían los mismos síntomas. Ya no solamente quedaba el dolor, ya había parestesia y había paresia. Realiza sus actividades, pero con cierta limitación para algunas de ellas. Así que decide ir al hospital de Chincha al siguiente mes y lo ve el neurólogo y le dice que se saque algunos exámenes radiológicos. El neurólogo le pide que se haga una electromiografía, que es un examen donde ven la función muscular para descartar que no sea un problema de hipotrofia muscular, atonía muscular. Pero no se pudo realizar en ese momento. Así que el paciente, vio la persistencia de los síntomas, decide irse a Ica. Le dan una referencia para el hospital regional de Ica, que tampoco pudo ser visto, porque para sacar una cita en los hospitales demoran 1 o 2 meses. Si hay cupo, a veces hasta 3. Persistían los síntomas, estos no calmaron, y él refiere que 2 meses antes, como la parestesia, aparecen las manifestaciones clínicas que él presentaba, como la parestesia se incrementa, pero ya no está en un solo miembro, está en ambos miembros superiores. Además, presenta contracciones involuntarias, espontáneas, y hay aumento de la debilidad del miembro superior derecho. A eso se suma que empieza a haber debilidad en los miembros inferiores, o sea, su cuadro se hace más florido 2 meses antes de empezar al hospital. Y empieza a sufrir ya caídas ya más seguidas, más continuas. 1 mes antes de acudir, decide ir nuevamente al centro de salud porque ya no sentía ayuda y veía que su cuadro iba progresando. Así que les dijeron que no podían realizarle ningún examen, que debería ir a Ica y continuar con sus terapias. El paciente le piden una resonancia magnética cervical, que no la podían tomar en Chincha, la tenían que tomar en la ciudad de Ica. Pero pasa que le toman la resonancia y no había quien pudiera leer sus resultados. Pide un adicional en la ciudad de Ica, donde no pudieron verlo por un tema administrativo, que era la demora de las citas. Así que él decide ir a una clínica local de la ciudad de Ica y lo ve el neurocirujano. Ahí sí lo veo inmediato el neurocirujano. Observa la resonancia magnética y le dice que tenía que irse de emergencia al hospital regional. En el hospital regional fue admitido e inmediatamente lo irían al hospital María Auxiliadora. Imagínense que su cuadro tenía 10 meses. Por motivos administrativos, este paciente no fue visto. Iba a un centro de salud, a un puesto de salud, donde no les daban alternativas nada más que sintomáticos, muy leves, que no ocasionaban ningún cambio en su cuadro. Cuando va al hospital regional, lo derivan a Ica, y en Ica, ya cuando lo ven en la clínica local, lo que a él le sorprende es que le dicen que su cuadro era un diagnóstico que tenía que ser manejado no en casa, no en un puesto de salud, que tenía que ser manejado quirúrgicamente. Entonces el paciente inmediatamente se va al hospital regional y lo derivan al hospital María Auxiliadora. Bueno, ya vimos las funciones
biológicas, vimos los antecedentes, pero dentro de los antecedentes, esto es importante. Ocupaciones anteriores, él antes de manejar mototaxi, era mecánico, de enero a marzo del 2019. Y antes de eso fue agente bancario. Cuando fue agente bancario, él tuvo un accidente de tránsito. Esto está por acá, por los antecedentes. Tuvo un accidente de tránsito porque él manejaba moto. Cayó y la moto cayó sobre su brazo derecho y nunca fue visto. Y esto lo vemos acá. Entonces, dentro de las ocupaciones anteriores, agente bancario en el 2018, mecánico de enero a marzo del 2019. El otro antecedente es este, que para mí es de importancia. En junio del 2018 cae de una moto lineal cuando él se encontraba, acá cae sobre su miembro superior izquierdo y la cabeza y pierde parcialmente el estado de conciencia. Despierta en su domicilio y refieren que a causa del accidente él presenta una fisura en el antebrazo izquierdo. Lo llevan a un centro de salud, es por eso que ahí le sacan una placa radiográfica y le observan una fisura, además de que presentó una herida contuso cortante en la zona occipital. Se recuperó con el transcurso de los días y nunca se hizo un control. Tan solo presentó el accidente, le sacan las placas radiográficas, le dicen que todo está bien, que continúa haciendo su vida normal y le refirió un control al cual él nunca acudió nuevamente. ¿Qué más me interesa? Bueno, ya vimos lo de los exámenes. Vámonos al examen neurológico. Aquí vamos a revisar cuello. El cuello es corto, cilíndrico y había limitación del movimiento. Cuando nosotros fuimos donde el paciente, él había tenido previa una operación. Por eso es que el paciente estaba con limitación para el movimiento. Él estaba mirando hacia la izquierda y tenía un apósito en el cuello. Tenía esa posición, pero el paciente conversaba, está orientado en tiempo, espacio y persona, pero no tenía movimiento del cuello para abajo. Entonces, ¿qué más veo dentro de lo que me importa en la historia? Acá vemos el aparato cardiovascular, algo que aporte dentro de la enfermedad, no, todo normal. Tacto rectal, no. Acá en el aparato genitourinario, bueno, el paciente portaba, ya cuando lo vimos, portaba sonda Foley. Así que los pacientes portadores de sonda Foley muchas veces nos hacen infección urinaria, pero no pudimos completar el examen porque era un paciente que no podíamos rotarlo, debido a que había tenido una cirugía. Esa cirugía fue cervical. No podíamos rotarlo. ¿Qué encontramos en el genitourinario? Dolor a la presión suprapúbica. Palpaba globo vesical y deseos de miccionar. Cuando nosotros llegamos y le hicimos el examen, justo estaban a punto de colocarle la sonda. El paciente retenía la orina, o sea, ya no recibía órdenes de querer miccionar, lo tenemos ustedes y yo, que mediante un reflejo la vejiga se distiende porque se llena de líquido y mi cerebro anda al baño porque tienes que evacuarlo. Este paciente ya no. Se podía llenar el globo vesical, pero ya no recibía las órdenes de poder miccionar. Así que ese día le colocaron sonda Foley. Tenía puntos dolorosos medios porque estaba haciendo una infección urinaria. Y nos vamos al examen neurológico, prequirúrgico, antes del tratamiento y antes que se le iniciara corticoides. Nosotros hicimos una revisión de este paciente antes de ser operado y después de ser operado. El examen neurológico, que es lo que encontramos en la historia, es un paciente que tenía un estado de conciencia adecuado, tenía una escala de Glasgow 15/15, una apertura ocular en 4, una respuesta verbal en 5, una respuesta motor en 6, que sumaba 15/15. La actitud, que es la posición, el paciente estaba de un decúbito dorsal obligado, estaba al lado lateral. Cuando lo vieron acá, el paciente estaba mirando hacia arriba,
pero cuando nosotros llegamos a verlo es de cúbito lateral. A ver, vamos a continuar. Ese es un examen antes que nosotros lo evaluemos, antes que se le realice la cirugía. Una fascia compuesta, en realidad una fascia indiferente tenía el paciente. Las funciones mentales estaban conservadas. Y cuando me refiero a funciones mentales, ¿a qué me refiero, chicos? ¿A qué me refiero con funciones mentales conservadas? Vamos. Joyce, ¿a qué me refiero con funciones mentales superiores conservadas? Lenguaje, comprensión, cálculo, ¿verdad? Los pares craneales. A ver, ustedes me ayudan porque ya han hecho esta clase. Me ayudan ustedes, los pares craneales. El primer par tenía una olfacción conservada. El segundo par tenía una agudeza visual conservada. El tercer par había una motilidad extrínseca conservada. El cuarto y el sexto par tenían movimientos oculares conservados. El quinto, la función, porque nos acordamos del trigémino, tiene función motora y sensitiva, estaba conservado. Reflejo corneal conservado. El séptimo, la gesticulación no estaba evaluable, tenía una, como les decía, una fase inherente. La gustación de los 2/3 de la lengua estaba conservado. El octavo, la rama coclear y vestibular no se pudo evaluar, no había nistagmus, que es ese movimiento repetitivo de los ojos, no había ni vertical ni lateral. En el noveno, la gustación del tercio posterior, en la lengua estaba conservada, nauseoso conservado. En el onceavo par, evaluación de los hombros, la fuerza del esternocleidomastoide y del trapecio estaban disminuidos. Miren, de todos los pares craneales, este estaba alterado. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Rosita? El tercer par estaba alterado. Perdón, el onceavo par estaba alterado. ¿Qué te parece, Rosita? Había disminución de la fuerza del esternocleidomastoideo y del trapecio. Estaban disminuidos. ¿Qué les parece? Ya han hecho pares craneales. Rosita. Carla, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Carla? Alexandra, ¿qué te parece? ¿Qué les parece? Ya, Carla me dice que hay una alteración motora. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora, cuando me dicen una alteración motora, ¿es por las vías motoras o es específicamente de la parte periférica? Vamos a ver. Vamos a ver el cuadrito. Recuerdan que conversamos la motilidad de fuerza muscular. Acá que evaluábamos la fuerza muscular. Carol, ¿qué significa 2/5? Me llama la atención porque el paciente en ninguno de los miotomas que se explora tiene 5/5. Y casi son similares la fuerza muscular, tanto en derecho como en izquierdo. Acá nos referimos a que, por ejemplo, el C7, tríceps braquial, está en un 2/5 del codo. ¿A qué se refiere, Carol? Cuéntame, Carol, ¿a qué se refiere? 2/5.
Mínima respuesta, ¿qué dicen? La escala de fuerza muscular no vence la fuerza de gravedad. Muy bien, así es, no vence la fuerza de gravedad. ¿Y 4/5? Y si se dan cuenta, ahora que ya podemos hablar un poco claro, vemos que los miembros superiores, el hombro, el bíceps, radiales y el tríceps, ya en el tríceps vamos viendo, todos ellos tienen 3/5, pero el tríceps tiene 2/5. Y vamos viendo los dedos de las manos, todos estos tienen 3/5. Pero a medida que se van acercando a las manos, como el aductor del meñique tenía 2/5. ¿Y qué significa 2/5? No recuerdo. ¿Cómo está la fuerza muscular cuando hablo de 2/5? Vamos, chicos. ¿La fuerza no influye? ¿Cómo así? ¿Cómo que la fuerza no influye? 2/5. La escala de fuerza muscular. Yo se las, yo se las envié en una clase. Ya no se vence la gravedad, está disminuida. Pero si yo quiero hablar semiológicamente como 2/5. ¿Puede realizar movimientos? ¿Puede realizar movimientos? ¿Qué dice su escala de fuerza muscular? ¿Qué dice su escala de fuerza muscular? ¿Mm? Vamos, ¿qué dice su escala de fuerza muscular? ¿La recuerda? Va a haber déficit de movimientos, va a haber fuerza de... ¿Y qué opinan? Ya yo les pongo acá a todas. ¿Qué opinan? ¿Quién me explica? ¿Quién me explica estos números de 3/5, 2/5 y 4/5? ¿Quién me lo explica?